Hola, me llamo Dorotea Martínez Cardoso y soy enfermera especializada en cuidados geriátricos de Valladolid, España. Hoy quiero compartir contigo una experiencia que cambió completamente mi vida y mi forma de entender nuestra existencia. Lo que vas a leer a continuación es mi testimonio personal de algo que me ocurrió recientemente y que siento que Dios me ha pedido compartir contigo. Todavía me cuesta creer que esté aquí contándote esto. Antes del 3 de octubre de 2023, mi vida era tan normal. Me levantaba cada mañana, leía un versículo de la Biblia mientras tomaba mi café y luego me iba a trabajar a la residencia de ancianos donde llevaba más de 15 años. Siempre he tenido fe, ¿sabes? Pero nunca fui de esas personas que andan buscando milagros o experiencias sobrenaturales. Para mí, la fe era algo íntimo, un hilo invisible que me conectaba con Dios en los momentos cotidianos, mientras ayudaba a mis pacientes ancianos a comer o les sostenía la mano cuando se sentían solos. Aquel día, el 3 de octubre, estaba agotada después de un turno particularmente duro. Habíamos perdido a don Manuel, un anciano que llevaba con nosotros casi 7 años, y su partida me había afectado más de lo que quería admitir. Mientras conducía de vuelta a casa, recuerdo pensar en lo frágil que es la vida y en cómo Jesús Cristo nos enseña a valorar cada momento. La radio sonaba bajito, una canción de alabanza que siempre me reconfortaba. Estaba tan absorta en mis pensamientos que apenas vi venir aquel camión. El conductor, según me contaron después, se había quedado dormido al volante. Lo único que recuerdo es un chirrido ensordecedor, el impacto brutal y luego nada. La Biblia dice en el Salmo 23:4, aunque pase por el valle de sombra de que es muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Nunca entendí realmente este versículo hasta ese momento, porque lo que ocurrió después desafía toda lógica humana. De repente, la oscuridad se disipó y me encontré en un estado de conciencia completamente nuevo. No sentía dolor, ni miedo, ni angustia. Era como si todas las preocupaciones terrenales se hubieran evaporado. Y aunque nunca había creído mucho en las experiencias de muerte inminente, Emi estaba viviendo una. Dios, en su infinita sabiduría, me estaba permitiendo experimentar algo que cambiaría para siempre mi comprensión de la vida y la muerte. En los segundos, minutos u horas que siguieron, porque el tiempo ya no tenía el mismo significado, experimenté una claridad mental extraordinaria. Todos los problemas que me habían parecido tan importantes, las facturas pendientes, la discusión con mi hermana, el paciente difícil del trabajo, todo eso se volvió insignificante. Lo único que importaba era mi conexión con Dios, ese vínculo eterno que trasciende nuestra existencia física. Recuerdo pensar, ¿cómo he podido preocuparme tanto por cosas tan triviales? La fe que había cultivado durante años, esa semilla que había plantado en mi corazón al leer la Biblia cada mañana, estaba floreciendo ahora en una comprensión profunda que iba más allá de las palabras. Y mientras flotaba en ese estado de consciencia expandida, sentí que Jesús me susurraba: Dorothy, esto es solo el comienzo. No oí su voz con mis oídos, sino que resonó dentro de mi alma clara y amorosa. ¿Qué querría decirme? ¿Qué más estaba por descubrir? En ese momento no lo sabía, pero pronto lo entendería. Porque lo que experimenté después cambiará para siempre tu percepción de la vida, la muerte y lo que hay más allá, tal como cambió la mía. Lo que ocurrió después fue tan real como estoy aquí contándotelo. De repente, me vi a mí misma flotando por encima de mi coche destrozado. No era como un sueño, ¿sabes? Era más nítido que la realidad misma. Podía ver mi cuerpo atrapado entre los hierros retorcidos, con la cabeza inclinada sobre el volante. Los paramédicos habían llegado y trabajaban frenéticamente para sacarme. Uno de ellos gritaba: «¡No tiene pulso!», mientras otro preparaba el desfibrilador. Pero lo más extraño es que yo no sentía ningún tipo de angustia al verme así.
Era como si estuviera observando una película donde yo era la protagonista, pero sin sentir ninguna identificación emocional con aquel cuerpo malherido. La Biblia dice en 2 Corintios 5:8, así que nos mantenemos confiados y preferimos ausentarnos del cuerpo y vivir junto al Señor. En ese momento entendí perfectamente lo que Pablo quería decir. Mi espíritu estaba completamente separado de mi cuerpo y lejos de sentir miedo, experimentaba una libertad indescriptible. Me sentía más viva que nunca, más consciente, más despierta. Y fue entonces cuando la vi, a mi madre. Mi querida madre, que había fallecido hacía 5 años tras una larga batalla contra el cáncer. Allí estaba ella, radiante, sin las arrugas de sufrimiento que el dolor había grabado en su rostro durante sus últimos días. Sonreía con esa sonrisa suya que siempre iluminaba cualquier habitación, y sus ojos brillaban con un amor tan puro que me dejó sin aliento. «Mamá», exclamé, aunque no usé mi voz física. De alguna manera, nos comunicábamos directamente, de alma a alma. Ella extendió sus brazos hacia mí y, por un instante, dudé. ¿Significaba esto que había muerto? ¿Estaba dejando atrás a mis seres queridos? Pero antes de que pudiera formular estas preguntas, mi madre me transmitió un sentimiento de paz tan profundo que todas mis dudas se disiparon. «Aún no es tu momento definitivo, hija mía», me dijo sin palabras. «Dios tiene planes para ti. Jesús Cristo quiere mostrarte algo». Y entonces, mientras me acercaba a ella, sentí la presencia de Dios de una manera tan intensa que es difícil de explicar con palabras humanas. Al aproximarme a mi madre, ocurrió algo extraordinario. Fue como si una ola gigantesca de amor puro me envolviera por completo. No era solo el amor maternal que siempre había conocido de ella, sino algo mucho más grande, más universal. Era como si, a través de ella, estuviera sintiendo una fracción del amor infinito de Dios. La Biblia nos dice en 1 Juan 4:16 que Dios es amor, pero hasta ese momento nunca había comprendido realmente la profundidad de esa afirmación. Este amor no era un simple sentimiento, era una fuerza vital, una energía creadora que sostenía todo el universo. Era tan abrumador que sentí como si cada célula de mi ser estuviera siendo lavada y renovada. En medio de esta experiencia sublime, mi madre me miró con una sabiduría que iba más allá de su educación terrenal. Sus ojos reflejaban ahora el conocimiento de los misterios eternos. «La fe que has mantenido», me dijo sin palabras, «esa semilla de mostaza de la que habla Jesús en Mateo 17:20, ha crecido más de lo que imaginas. Dios ha visto tu corazón fiel, incluso en los momentos en que dudabas». Y era cierto. Hubo momentos oscuros en mi vida, momentos en los que las pruebas parecían demasiado pesadas y me preguntaba si Dios realmente escuchaba mis oraciones. Pero incluso en esos momentos, nunca dejé de buscarle, de leer su palabra, de intentar vivir según sus enseñanzas. Sin saberlo, estaba construyendo una relación que ahora, en este plano espiritual, se revelaba en toda su magnitud. Mientras abrazaba a mi madre, sentí que me transmitía un mensaje final antes de que nuestra reunión llegara a su fin. Lo que estás a punto de experimentar cambiará tu comprensión de todo. Recuérdalo bien, porque deberás compartirlo cuando regreses. No entendí completamente lo que quería decir, pero antes de poder preguntar, percibí un cambio en el ambiente que nos rodeaba. Una luz, más brillante que 1000 soles, pero que no dañaba los ojos, comenzó a manifestarse a nuestro lado. Mi madre sonrió, como si supiera exactamente lo que estaba por venir, y dio un paso atrás. Y fue entonces cuando experimenté la presencia más poderosa y transformadora que jamás había conocido en toda mi existencia. Lo que sucedió a continuación, te lo juro por Dios, sobrepasa cualquier experiencia humana normal. Esa luz que había comenzado como un resplandor tenue se intensificó hasta convertirse en algo tan brillante que en circunstancias normales habría sido cegador. Sin embargo,
Podía mirarla directamente sin ninguna molestia. Y mientras la contemplaba, la luz comenzó a tomar forma, no una forma física como la entendemos, sino una presencia que era Uli, a la vez persona y energía pura. En ese instante, supe con absoluta certeza que estaba frente a Jesús Cristo. No necesitaba que nadie me lo dijera. Mi alma lo reconoció inmediatamente, como si hubiera estado esperando este encuentro durante toda mi vida. Entonces, ocurrió algo que me estremece. Hasta el día de hoy, cuando lo recuerdo, Jesús pronunció mi nombre. Dorothy, dijo, y su voz reverberó no solo a mi alrededor, sino dentro de mí, como si cada átomo de mi ser resonara con el sonido de su voz. Como dice Juan 10:3, las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. En ese momento, entendí la profundidad de ese versículo. No era solo que Él conociera mi nombre, era que al pronunciarlo revelaba que me conocía completamente, en un nivel que ni yo misma podía comprender. Y al oír mi nombre de sus labios, sentí una conexión tan íntima con Dios que las lágrimas, si es que un espíritu puede llorar, brotaron de mí. En ese preciso instante, mi vida entera se desplegó ante nosotros, no como una película lineal, sino como un tapiz donde cada momento, cada decisión, cada pensamiento estaba interconectado con todo lo demás. Pude ver cómo las decisiones que había tomado habían afectado no solo a mi vida, sino también a las vidas de quienes me rodeaban. Vi las veces que había actuado con amor y compasión, reflejando la luz de Cristo en mi trabajo como enfermera. También vi los momentos de los que no me enorgullecía, las palabras hirientes dichas en momentos de ira, las oportunidades perdidas para mostrar amor, las veces que había puesto mis propias necesidades por encima de las de los demás. Pero lo más sorprendente fue que a pesar de ver todos mis errores expuestos, no sentí ni vergüenza ni juicio, porque contrario a lo que siempre había imaginado sobre el juicio final, no hubo condenación. Jesús me miraba con unos ojos que reflejaban un amor tan puro y completo que disolvía cualquier temor. Hija mía, me transmitió sin palabras, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, recordándome las palabras de Pablo en Romanos 5:20. Y entendí entonces que el juicio de Dios no es como el juicio humano. No estaba allí para señalar mis fallos, sino para mostrarme cómo, a pesar de ellos, su amor nunca había disminuido. Incluso en mis momentos más oscuros, cuando yo misma había dudado de mi fe, Él nunca había dejado de sostenerme, de guiarme suavemente de vuelta al camino. Mientras permanecía en su presencia, sentí cómo cada herida de mi alma, cada cicatriz emocional que había acumulado durante mi vida, comenzaba a sanar. Era como si su amor fuera un bálsamo divino que restauraba todo lo que había sido dañado. La Biblia habla en Isaías 53:5 de que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y ahora experimentaba esa curación en su forma más pura y completa. No era solo una curación física, mi cuerpo aún yacía roto en la escena del accidente, sino una restauración espiritual y emocional que iba hasta las raíces más profundas de mi ser. En su presencia, entendí que el propósito último de Dios no es juzgarnos, sino restaurarnos a la plenitud para la que fuimos creados. Entonces Jesús me comunicó: hay algo que necesitas ver, algo que debes llevar de vuelta. Y en ese momento la escena cambió. Ya no estábamos en ese espacio atemporal de luz pura. De alguna manera, Jesús me estaba transportando a otra dimensión de realidad, una donde podría ver más allá del velo que separa lo visible de lo invisible. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1, y ahora estaba a punto de ser testigo de aquello que normalmente permanece oculto a los ojos humanos. Me preparé, sabiendo instintivamente que lo que estaba a punto de presenciar cambiaría para siempre mi comprensión del mundo y de la batalla espiritual que se libra constantemente a nuestro alrededor. Lo que presencié a continuación fue tan impactante que aún me cuesta encontrar las palabras adecuadas para describirlo.
De repente, Jesús Cristo y yo nos encontrábamos flotando sobre el mundo, pero no era el mundo tal como lo conocemos. Era como si pudiera ver a través de varias capas de realidad simultáneamente. Por un lado, veía a las personas en sus vidas cotidianas, trabajando, relacionándose, divirtiéndose. Pero superpuesta a esa realidad física, había otra dimensión que nunca había imaginado. Era un campo de batalla espiritual de proporciones cósmicas. Lo que estás viendo, me explicó Jesús sin palabras, es la guerra que se libra por las almas humanas, una guerra que la mayoría no puede percibir con sus sentidos físicos. La Biblia nos advierte en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora entendía exactamente a qué se refería Pablo. Vi entidades oscuras, seres espirituales malignos que se movían entre los humanos, susurrando mentiras, sembrando discordia, fomentando el miedo y el odio. Pero lo más sorprendente no era su presencia, sino sus métodos. No actuaban con la fuerza bruta que uno podría esperar, sino con una sutileza casi artística. El enemigo no necesita obligarte a pecar, me explicó Jesús. Solo necesita convencerte de pequeñas desviaciones, compromisos aparentemente insignificantes que poco a poco te alejan de la verdad y de Dios. Observé fascinada y horrorizada cómo estas entidades utilizaban las propias fortalezas y debilidades humanas para manipular. Para el ambicioso, la promesa de poder y reconocimiento. Para el inseguro, la comparación constante con otros y el sentimiento de inadecuación. Para el herido, el resentimiento y la incapacidad de perdonar. Y lo más aterrador, vi cómo usaban incluso cosas buenas, tecnología, relaciones, incluso la religión malentendida, como herramientas de distracción y división. La estrategia más efectiva del enemigo, me transmitió Jesús, no es hacer que las personas cometan pecados horribles, sino mantenerlas tan ocupadas, tan distraídas, que nunca se detengan a reflexionar sobre su fe, sobre su propósito, sobre su relación conmigo. Y entonces vi algo que me dejó sin aliento. Millones de personas atrapadas en lo que solo puedo describir como prisiones invisibles. No eran celdas físicas con barrotes, sino construcciones mentales y espirituales que limitaban su libertad sin que ellos siquiera lo supieran. Estas personas caminaban por la vida creyéndose libres, pero sus decisiones, sus pensamientos, incluso sus deseos estaban siendo sutilmente manipulados. La Biblia dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora entendía que muchos vivían en una ilusión de libertad, sin reconocer las cadenas invisibles que les ataban. Lo más desgarrador era que estas cadenas no habían sido impuestas a la fuerza. Habían sido aceptadas voluntariamente, a menudo a cambio de comodidad, seguridad o validación social. ¿Ves ahora por qué es tan importante que los creyentes mantengan sus ojos espirituales abiertos?, me preguntó Jesús. En este mundo caído, la batalla no se libra con espadas y escudos, sino con verdades y mentiras, con fe y duda. Y me mostró entonces a aquellos que, a pesar de vivir en el mismo mundo, caminaban en una luz diferente. No eran perfectos, tropezaban y caían como todos los demás, pero había algo distinto en ellos, una conexión consciente con Dios que les permitía discernir la verdad entre el ruido. No se trataba de personas que se aislaban del mundo, sino de aquellas que, estando en él, no se dejaban moldear por sus valores distorsionados. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Lo que me impactó profundamente fue darme cuenta de que esta guerra no era solo por las grandes decisiones morales, sino por la orientación diaria de nuestros pensamientos y corazones. La batalla más importante, me enseñó Jesús, se libra en la mente y en el corazón de cada persona, momento a momento,
Vi cómo cada vez que alguien elegía el amor sobre el odio, la verdad sobre la mentira, el perdón sobre el resentimiento, era una victoria en esta guerra espiritual. Y cada vez que alguien se rendía a la amargura, al miedo, a la apatía o al orgullo, las fuerzas de la oscuridad ganaban terreno. Pero lo más revelador fue comprender que nadie está abandonado en esta lucha. La gracia de Dios y su Espíritu están siempre disponibles para aquellos que los buscan con sinceridad. Cuando pensaba que ya nada podría sorprenderme más, la visión cambió completamente. De repente, Jesús y yo nos encontrábamos observando lo que claramente era el futuro de la humanidad. No era un futuro lejano de ciencia ficción, sino algo que parecía estar a la vuelta de la esquina. Vi ciudades relucientes con tecnología tan avanzada que parecía mágica, coches que se conducían solos, hogares donde todo estaba automatizado, dispositivos integrados en el cuerpo humano que monitorizaban la salud y aumentaban las capacidades físicas y mentales. Lo que estás viendo, me explicó Jesús, es el camino que la humanidad está eligiendo, un camino de dependencia cada vez mayor de lo creado, en lugar del Creador. A simple vista, este mundo futuro parecía una utopía. La gente vivía más tiempo, las enfermedades más comunes habían sido erradicadas, el hambre y la pobreza extrema parecían cosa del pasado. Pero Jesús me permitió ver más allá de la superficie. Vi cómo, con cada avance tecnológico, los seres humanos cedían un poco más de su autonomía, un poco más de su humanidad. La Biblia nos advierte en 1 Timoteo 6:10 que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, me recordó Jesús. Pero en estos tiempos, no es solo el dinero lo que seduce a las almas, sino la promesa de una vida sin sufrimiento, sin limitaciones y sin Dios. Observé fascinada cómo se desarrollaba una dependencia casi adictiva de estos avances tecnológicos. Las personas ya no podían imaginar su vida sin estos dispositivos, que habían pasado de ser herramientas a convertirse en extensiones de su identidad. Lo más alarmante era ver cómo esta dependencia estaba siendo utilizada para implementar un sistema de control global. Al principio, los cambios fueron sutiles, pequeñas pérdidas de privacidad a cambio de mayor conveniencia, restricciones menores a la libertad justificadas por la seguridad colectiva. La gente aceptaba estas limitaciones sin cuestionarlas, convencida de que eran necesarias y beneficiosas. ¿Ves cómo el engaño funciona?, me preguntó Jesús. No viene como un lobo, sino vestido de oveja, prometiendo protección y prosperidad. Gradualmente, estas pequeñas concesiones se acumularon hasta formar un sistema de control total que nadie había previsto cuando aceptaron los primeros pasos. La fe en Dios, la Biblia y los valores espirituales fueron sistemáticamente marginados, considerados anticuados e irrelevantes en este nuevo mundo avanzado. La verdadera adoración se volvió cada vez más difícil, a menudo estigmatizada o incluso penalizada. Me recordó las palabras de Jesús en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Lo que estaba presenciando no era una persecución abierta y violenta, sino algo mucho más insidioso: la gradual erosión de la fe a través de la distracción, la comodidad y la redefinición de la verdad. Y entonces Jesús me mostró algo que me llenó de esperanza. En medio de este panorama desolador, había personas que se mantenían firmes en su fe, que rechazaban ser absorbidas por este sistema. No eran muchas, y desde fuera parecían atrasadas o incluso fanáticas por resistirse a lo que la mayoría había aceptado como progreso. Pero sus almas brillaban con una luz que ninguna tecnología podía replicar. Estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, me explicó Jesús, citando Apocalipsis 7:14. No han amado sus vidas hasta la muerte. Han elegido la verdad por encima de la conveniencia, la fe por encima de la aceptación social.
Y entendí que, independientemente de cuán sofisticados fueran los engaños del enemigo, Dios siempre preserva un remanente fiel que no dobla sus rodillas ante los ídolos modernos. Solo aquellos que buscan la verdad con todo su corazón podrán encontrar el camino en medio de tanta confusión, me dijo Jesús. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lo que sucedió después fue tan repentino como desconcertante. Estaba completamente absorta en la visión que Jesús Cristo me estaba mostrando, tratando de procesar todas sus implicaciones, cuando de pronto sentí un tirón violento, como si una fuerza irresistible me jalara hacia atrás. La presencia de Jesús comenzó a desvanecerse y, aunque intenté aferrarme a ella, me fue imposible. Aún no es tu tiempo, fueron sus últimas palabras. Recuerda lo que has visto y compártelo. Y entonces la luz se apagó. Lo próximo que recuerdo es el dolor, un dolor abrumador que invadía cada centímetro de mi cuerpo maltratado. Abrí los ojos y la realidad me golpeó como una bofetada. Estaba de vuelta en mi cuerpo físico, en una cama de hospital rodeada de máquinas que pitaban y tubos que entraban y salían de mí. A mi lado, mi hermana María dormitaba en un sillón incómodo. Su rostro mostraba señales evidentes de haber llorado durante horas. Junto a ella, mi padre sostenía un rosario entre sus dedos temblorosos, sus labios moviéndose en oración, silenciosa. La Biblia dice en Salmos 33, Señor, me sacaste del sepulcro, me mantuviste con vida para que no descendiera a la fosa. Eso era exactamente lo que había sucedido. Según me enteré después, había estado clínicamente muerta durante casi 4 minutos antes de que los paramédicos lograran reanimarme. Y luego había permanecido en coma durante 3 días. Cuando finalmente pude hablar, lo primero que intenté fue contarles lo que había experimentado. Las palabras brotaban de mí atropelladamente, como un río desbordado tras una tormenta. Les hablé de mi madre, de Jesús, de las visiones del mundo espiritual y del futuro que me había sido mostrado. Recuerdo la expresión en sus rostros, una mezcla de alivio por verme despierta, preocupación por mi estado mental y, lo que más, me dolió, una evidente incredulidad. Es normal tener alucinaciones después de un trauma tan severo, me explicó amablemente el médico cuando le conté mi experiencia. El cerebro privado de oxígeno puede generar todo tipo de fantasías. Mi familia fue más compasiva, pero podía ver en sus ojos que atribuían mi testimonio a la medicación, al trauma o a un mecanismo de defensa psicológica. Esa fue quizás la parte más difícil de mi regreso, darme cuenta de que algo tan real, tan transformador para mí, era recibido con escepticismo o condescendencia por aquellos a los que más amaba. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros, había dicho Jesús en Juan 15:18. Ahora entendía, un poco mejor, lo que significa ser incomprendido por transmitir una verdad que desafía las concepciones establecidas. Durante mi recuperación, que fue larga y dolorosa, tuve mucho tiempo para reflexionar sobre lo que había experimentado y sobre cómo cumplir con la misión que Jesús me había encomendado, compartir mi testimonio. La fe que siempre había tenido se había transformado en algo más profundo, una certeza inquebrantable basada no solo en lo que había leído en la Biblia, sino en lo que había experimentado personalmente. Cuando por fin regresé a casa, comencé a buscar formas de compartir mi historia. Al principio, lo hice tímidamente, en pequeños grupos de oración y en foros online dedicados a experiencias espirituales. Las reacciones fueron mixtas. Algunos me descartaban como una fanática religiosa o una mentirosa buscando atención. Otros se mostraban genuinamente interesados pero escépticos. Pero también había personas que resonaban profundamente con mi testimonio, personas que habían tenido intuiciones similares o que encontraban en mis palabras respuestas a preguntas que llevaban tiempo haciéndose.
La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice Hebreos 4:12, y pude ver cómo mi testimonio, a pesar de las burlas y el rechazo, comenzaba a penetrar en los corazones preparados para recibirlo. Lo más sorprendente fue cuando empezaron a llegarme mensajes de personas completamente desconocidas que habían tenido experiencias similares. Un hombre de Brasil, una mujer de Filipinas, un adolescente de Canadá. Todos habían visto fragmentos de la misma realidad espiritual que yo. Todos habían regresado con la misma urgencia de advertir sobre los tiempos que se avecinan. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, dice Romanos 8:16. Y eso era exactamente lo que estaba sucediendo, un testimonio colectivo del Espíritu de Dios a través de diferentes voces en diferentes partes del mundo. Estas confirmaciones me dieron el valor para hablar más abiertamente, para compartir mi experiencia en podcasts, blogs y eventualmente en pequeñas conferencias. No buscaba fama ni reconocimiento, sino cumplir fielmente con la misión que Dios me había encomendado. Ser una voz que advierte, que despierta, que recuerda a las personas su naturaleza espiritual en un mundo cada vez más materialista y tecnológico. No puedo explicarte lo que ha significado para mí compartir esta experiencia contigo. A medida que mi testimonio se ha ido difundiendo, he observado algo fascinante. Actúa como una especie de divisor de aguas. Algunas personas lo reciben con el corazón abierto, reconociendo en él verdades que, de alguna manera, ya intuían. Otras lo rechazan categóricamente, incómodas con las implicaciones que tiene para su forma de vida. Jesús mismo lo predijo en Lucas 12:51. ¿Pensáis que he venido para traer paz a la tierra? Os digo que no, sino división. No es que Él desee la división, sino que la verdad, por su propia naturaleza, separa a aquellos que están dispuestos a abrazar la de aquellos que prefieren mantenerse en la comodidad de lo conocido. He aprendido a no tomar personal este rechazo. Mi responsabilidad no es convencer a todos, sino simplemente compartir fielmente lo que vi y experimenté, lo que Dios me mostró a través de Jesús Cristo, como dice 1 Corintios 3:6-7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Mi papel es plantar la semilla. Corresponde al Espíritu Santo hacerla germinar en los corazones preparados para recibirla. Y he visto suficientes germinaciones para saber que, a pesar de las burlas y el escepticismo, hay muchos que tienen oídos para oír, como dice Jesús en Mateo 11:15. La Biblia nos enseña en 2 Timoteo 4:3-4 que vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Vivimos en esos tiempos. La verdad espiritual se ha vuelto incómoda en un mundo que prefiere las verdades a la carta, personalizadas para no perturbar nuestro estilo de vida ni cuestionar nuestras prioridades. Pero Dios, en su infinita misericordia, sigue buscando formas de alcanzarnos, de recordarnos nuestra verdadera naturaleza y propósito. Mi experiencia de muerte inminente fue solo una de esas formas, un recordatorio vívido de que hay más en la existencia que lo que nuestros sentidos físicos pueden percibir. Mi historia se ha vuelto viral en ciertos círculos, lo cual ha sido tanto una bendición como una prueba. Una bendición porque ha permitido que el mensaje llegue a personas que nunca habría podido alcanzar por mí misma. Una prueba porque ha atraído críticas, burlas y a veces incluso amenazas. Hay quienes han intentado desacreditarme, analizando cada detalle de mi testimonio en busca de inconsistencias o contradicciones con sus interpretaciones teológicas. Otros han tratado de explicar mi experiencia exclusivamente en términos neurológicos o psicológicos, reduciendo lo espiritual a meros fenómenos bioquímicos, como dijo Pablo en 1 Corintios 1:18.
La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pero a pesar de todo el ruido, sigue habiendo personas que encuentran en mi testimonio un eco de su propia búsqueda espiritual, una confirmación de sus propias intuiciones sobre la realidad última. Personas que, como yo antes de mi experiencia, sentían que había algo más allá de lo material, pero no sabían cómo articularlo o acceder a ello. Para estas almas, mi historia sirve como un puente, un recordatorio de que Dios sigue revelándose a aquellos que lo buscan con sinceridad de corazón. Como promete en Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Esta ha sido la mayor recompensa, ver cómo mi experiencia personal se convierte en un catalizador para el despertar espiritual de otros, cumpliendo así el propósito por el que Jesús me permitió regresar. Queridos amigos, si hay algo que quiero que se lleven de mi testimonio hoy, es que Jesús Cristo está más vivo y presente que nunca en estos tiempos confusos. Lo que he compartido con ustedes no es solo mi historia, es un llamado divino para despertar espiritualmente antes de que sea demasiado tarde. ¿Han tenido ustedes alguna experiencia donde sintieron la presencia de Dios de manera extraordinaria? O quizás han recibido advertencias espirituales sobre el rumbo que está tomando nuestra sociedad. Me encantaría saber sus testimonios en los comentarios. La Biblia nos dice en Apocalipsis 3:20 que Jesús está a la puerta y llama. Le abrirán hoy. No olviden suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir más testimonios que fortalecerán su fe en estos tiempos difíciles. Y si este mensaje tocó tu corazón, no te pierdas nuestro próximo video que aparecerá en pantalla. Dios les bendiga abundantemente.